tema del día de hoy se titula Los bendecidos malagradecidos. Y usted se preguntará qué significa este título. Pues vamos a leer la palabra del Señor. Les pido que se pongan todos de pie, por favor, en Lucas capítulo 17, versículo 11 hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos. Y se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por este relato que hoy nos enseña cuán agradecidos debemos ser. Perdónanos porque no reconocemos tus bendiciones y tus beneficios cada día. Nos olvidamos de tus misericordias y bendiciones. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El relato nos cuenta precisamente de 10 leprosos, 10 enfermos. Y usted habrá escuchado cada vez que leemos la Biblia acerca de esta enfermedad, que era una enfermedad sin cura en aquel tiempo. Las características de un leproso, dice el diccionario, que era y es una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria que se caracteriza por lesiones y heridas en la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir esto? Que la lepra entra a través de una bacteria que empieza a carcomer y comer literalmente la piel del ser humano. Carcome hasta los huesos. Y no solo eso, sino que esto mata el sistema nervioso a tal punto que la persona afectada no siente el dolor. Es decir, un leproso podía estar encima de un fuego, una fogata, quemándose los pies, sin embargo no sentía el dolor porque esta bacteria comía su sistema de sensibilidad, sus nervios. La lepra hacía que estos sean excluidos de la sociedad, del pueblo, y eran llevados a las cuevas, alejados de los demás. Leamos Levítico capítulo 13, versículo 45, donde la palabra del Señor nos dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Es decir, la persona que era contagiada con esta enfermedad, aparte de ser excluida de toda la sociedad y sacada lejos del pueblo, tenía que llevar una vestimenta especial en todo su cuerpo envuelto, excepto su cabeza, y aún embozado tenía que gritar cada vez que pasaba por un lugar donde había gente: inmundo, inmundo. Si por alguna razón este leproso se acercaba al pueblo o a otra persona, para no contagiarla tenía que gritar: soy inmundo, de tal forma que la persona sepa y se aleje más del leproso. Queridos hermanos, en la Biblia la lepra
es sinónimo o símbolo del pecado. Sin Cristo, tipológicamente el ser humano está afectado de lepra. Sin el Señor Jesucristo, el pecado va carcomiendo el ser entero, está condenado a la muerte y a la condenación. Si yo salgo de pronto a la calle y comienzo a hacer una encuesta a las personas que van circulando y les digo, ¿cuál es su mayor problema de usted? Probablemente algunos darán respuesta como, bueno, mi mayor problema ahora mismo es que gano muy poco. Si yo ganara por lo menos unos 200 o 300 más, con eso estaría feliz. Si preguntamos a otra persona, ¿cuál es su mayor problema que usted tiene? Probablemente esa persona dirá, mi mayor problema hoy en día es un carro, porque el que tengo no sirve. Ese es mi mayor problema. Si yo solucionaría ese problema, sería completamente feliz. A otra persona tal vez se le preguntaría y ella respondería, mi mayor problema es la falta de una casa propia, o mi mayor problema probablemente es la falta de dinero, etcétera, etcétera. Y dicho sea de paso, debemos saber de que mientras más materialistas somos en esta tierra, nos volvemos más ingratos con el Señor. Lo voy a repetir. Mientras más materialistas somos en esta tierra, note usted que más ingratos somos con el Señor. Otra persona dirá, mi mayor problema es no tener lo suficiente. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta la encontramos en la Biblia cuando nos indica que el mayor problema que tiene el ser humano es el pecado. Es esa lepra espiritual que va carcomiendo el cuerpo, la piel, que va carcomiendo la mente y hace que se olvide completamente de Dios. Lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, lo expresa claramente explicándonos el mayor problema del ser humano. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cuál es el mayor problema del hombre? Es el pecado. Es esa lepra simbolizada en estos hombres que tristemente habían sido apartados de la sociedad y lejos de los demás por tener esta enfermedad. Pero ahora imagínese que de pronto alguien viene y toca la puerta de su casa. Imagínese que ya estamos en las vísperas de Navidad y alguien viene, toca la puerta de su casa y le dice, mostrándole en la calle, te he traído un regalo. Y usted al mirar hacia la calle puede ver una Toyota 0 kilómetro ahí. Y usted dice, pero ¿y mi regalo? O sea, ¿está adentro de la troca o qué? No, tu regalo es esa troca, 0 kilómetros. ¿Cuál sería la reacción de usted? ¿Ah? Ahora imagínese esto más aún, que a esa persona que le ha traído un regalo, usted le ha sido ingrato durante los últimos meses de su vida. Esa persona ha sufrido por causa suya. Esa persona que le ha traído un regalo, usted le ha dado la espalda, usted le ha fallado, usted ha sido mala con esa persona.
Ahora imagínese cuál sería la reacción de usted a que esa persona, a pesar de lo que usted le hizo, le traiga una 0 kilómetros. ¿Cómo se sentiría usted? Pues ¿sabe qué? Así es Dios para con nosotros. Él nos ha amado tanto que nos ha dado un regalo más precioso que cualquier cosa material, y es su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de la espalda que nosotros le hemos dado, o a pesar de que el ser humano se ha rebelado en contra de Dios. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora notemos, volviendo a nuestra historia de los 10 leprosos, en el versículo 14, miren ustedes lo que sucedió. Dice la palabra del Señor, cuando Él los vio, les dijo, el versículo 14, cuando Él, es decir, Jesucristo, los vio a los 10 leprosos, después de que los 10 leprosos le gritaron a Jesús, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Me llamó mucho la atención esta frase. Mientras iban, fueron limpiados. Note usted que no fue igual que otro milagro, que cuando Jesús, si alguien le pidió la sanidad, en el instante Jesucristo lo sanó o la sanó. Pero en este caso no fue así. Los sanó mientras iban caminando. Jesús les dio un mandato. ¿Cuál era el mandato? Muéstrense a los sacerdotes. Los sacerdotes no eran curanderos. Los sacerdotes no eran médicos. En aquel tiempo los sacerdotes eran encargados de entregar un certificado de sanidad a los leprosos que milagrosamente eran curados. La responsabilidad del sacerdote era observar si esa persona que tenía lepra ya no la tiene. Este sacerdote entregaba un certificado para verificar y para muestra pública de que ya él había sido sanado. No eran los sacerdotes que sanaban. Sin embargo, el mandato fue que vayan a los sacerdotes y mientras iban, dice, fueron sanados. Hermanos, fueron sanados en el proceso de la obediencia a Dios. Cada paso que daban era una cura para su cuerpo. No fueron sanados en el instante, sino en el proceso de obedecer el mandato del Señor Jesucristo. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esto nos enseña que hay sanidad en la obediencia a Dios. En la senda, en el camino de la obediencia a Dios, es que usted y yo hallamos la bendición y el beneficio del Señor para nuestras vidas. La Biblia dice en Primero de Reyes, guarda los preceptos de Jehová. Mire lo que dice la Biblia, Primero de Reyes 2:3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Nos está instando a obedecer los mandamientos de Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Y qué sucede cuando usted y yo obedecemos los preceptos y mandamientos del Señor? Dice la última frase del versículo, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este es un principio que Dios le dio a Israel, pero se aplica también a nosotros.
que cuando obedecemos a Dios, todo lo que emprendamos va a prosperar y va a salir bien, porque estoy obedeciendo a Dios, porque estoy bajo la guía del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me está guiando, entonces no voy a ser yo quien va a tomar decisiones, sino va a ser el Espíritu a través de mí. Y el Espíritu no se equivoca. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Hay algún mandato, mandamiento, hay algo que practicar en la Biblia y que tú lo sabes, pero que no lo estás llevando a cabo? Hermanos, es en el camino de la obediencia en donde hallamos la bendición de nuestro Dios. Jesús les dijo, vayan, muéstrense. Tal vez alguno de ellos pudo decir, pero nosotros te estamos pidiendo que nos sanes, no te estamos pidiendo ir al sacerdote. Cualquiera pudo haber mostrado una excusa y no querer ir y rebelarse y quedarse ahí donde estaban. Pero los 10 fueron obedientes y empezaron a caminar. Y mientras iban caminando, obedeciendo a Dios, fueron limpiados, dice la palabra del Señor. Fueron limpiados. Otra cosa que notamos en los versículos 15 al 17 de nuestra historia, versículos 15 al 17, podemos ver que es la gratitud de uno de los que habían recibido la sanación y que a través de eso se recibe la salvación. El versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué la Biblia gasta estas palabras especificando de que era samaritano? La historia nos dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. El pueblo de Dios básicamente repudiaba a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos ya eran judíos mezclados con el paganismo. Tenían otros dioses, adoraban otras cosas y así sucesivamente, de tal forma que recibían el rechazo de los mismos judíos. De quien menos esperaba, llegó para adorar al Señor Jesucristo, el samaritano. Y no así los judíos, de quien más se esperaba. El versículo 17 dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Aquí hay 3 números, al menos, que creo yo debemos resaltar y son importantes. ¿Cuáles son esos números? Encontramos primeramente el número 10. El número 10, aquí en este contexto, significa la totalidad, representa el total. Después encontramos otro número. ¿Cuál es el número? El número 9. El número 9 bajo este contexto representa la mayoría. Y luego encontramos otro número. ¿Cuál es? Es el número 1. Y en este contexto, el número 1 representa la minoría. Podemos ver que 10 eran los leprosos, 9 fueron quienes no volvieron agradecidos a Dios y 1 solamente volvió para dar gloria y agradecimiento al Señor. Lo cual nos indica que la mayoría somos ingratos con Dios. Por eso el título de nuestro tema el día de hoy, los bendecidos malagradecidos. Recibieron la bendición y el beneficio de Dios, la sanidad del Señor. Sin embargo, solo fue uno de los 10 que volvió para darle gracias a Dios. ¿No es así hoy en día, hermanos? Y el Señor Jesucristo, al ver esta minoría, le pregunta, ¿no son 10 acaso los que yo sané? ¿Dónde están los otros
9. No debe haber creyente que sea ingrato. No debe haber un cristiano que sea malagradecido con Dios. Es más, por eso creo yo nos reunimos los domingos, los miércoles, para venir y darle gracias a Dios. Pero de pronto, cuando usted falta o no viene, Jesús, viendo eso, puede decir: ¿acaso yo también no salvé a fulano de tal? ¿Acaso no son 60 o 70 los que vienen normalmente a la congregación? ¿Y los demás, dónde están? Y Jesús puede preguntar el día miércoles en la reunión de oración: ¿y acaso no son 50 o 60 los que vienen los domingos? Yo solo veo 10 o 15. ¿Y los demás, dónde están? Tal vez Jesús se pregunta eso cuando nosotros menospreciamos el servicio que organizamos para dedicar al Señor cada domingo y cada miércoles. La palabra de Dios en Salmos nos dice: entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre. Está hablando del tabernáculo de reunión, del templo de los judíos. ¿Cuál era el propósito por la cual ellos debían juntarse, reunirse? Entrar por sus puertas con acción de gracias. Esto habla de venir a la casa del Señor. Y cuando vengamos, que no lo hagamos con queja, que no lo hagamos con lamentos, que no lo hagamos con una actitud incorrecta, sino, dice la Biblia, venga con alabanza y agradecimiento. Es a eso lo que nos reunimos los domingos y los miércoles, para agradecer y alabar a nuestro Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Después debemos notar cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo ante el agradecimiento de este leproso, o debo decir mejor, ex leproso, porque ya estaba sano. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo al ver que este hombre volvió y le dio gracias? Mire lo que dice Lucas 17, 18 al 19 en nuestra historia. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y el versículo 19 dice: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, no solo recibió la sanidad, sino también recibió la salvación, hermanos. ¿Y qué sucedió con los otros 9 malagradecidos? Se fueron, recibieron la bendición de ser sanados, pero tristemente se perdieron la bendición de ser salvados también. Y le pregunto yo, ¿cuál de los dos tiene más importancia? ¿La sanidad o la salvación? Dígamelo. ¿Cuál de los dos es más importante? ¿La sanidad o la salvación? Ok, usted puede decir, pues la sanidad, estoy enfermo. Y Dios le sana. Pero al fin y al cabo, usted se enfermará y morirá al pasar los años. Disfrutará por un tiempo esa sanidad, pero al fin y al cabo, eso se acabará, porque así es nuestro cuerpo. Sin embargo,
La salvación, queridos hermanos, es para la eternidad. Es para que tu alma no se pierda en la condenación. Y ser salvo no es poca cosa. Ser salvo es algo de suma importancia. Primera de Pedro 1:9 dice la palabra del Señor, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ser salvo significa que mis pecados han sido perdonados delante de Dios. Ser salvo implica que Dios ha tenido misericordia de mí. Hermanos, la salvación no es poca cosa. Si hay algo por la cual debemos darle gracias y gloria a Dios, es por su salvación que nos ha dado. La salvación implica que he sido justificado. La salvación significa que estoy siendo santificado y voy a ser glorificado. La salvación significa que tengo una herencia en los cielos, que soy un hijo de Dios ahora, que soy libre de toda condenación, que tengo paz con Dios, que soy bendecido por su gracia. La salvación significa que Dios me protege, que Dios me ama, que Dios me lleva de triunfo en triunfo. La salvación significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La salvación significa que Cristo vive en mí ahora, que soy templo del Espíritu Santo, que la verdad me ha hecho libre. La salvación significa que he pasado de muerte a vida. La salvación significa que el día en que yo cierre mis ojos en esta tierra, un día los abriré y estaré delante del Señor cara a cara con Él. La salvación no es poca cosa, hermanos. Significa eso y más todavía. Y de los 7 billones de personas que hay en todo el globo terrestre, la minoría tiene la salvación. Sin embargo, la mayoría están buscando por un interés personal a Dios, buscando los beneficios materiales de Dios, pero rechazan la salvación de Dios, que es a lo que Él vino, para salvar a los hombres, dice la palabra del Señor. Si usted en esta mañana no puede decir con su boca, soy salvo, entonces usted necesita a Cristo Jesús. Si usted no puede confesar con sus labios que Cristo el Señor lo ha salvado, le ha dado esa salvación, déjeme decirle que usted está de camino a la condenación eterna. Estar sentado en una iglesia no hace salvo a nadie. Usted puede estar metido años y años en una congregación, pero si usted no conoce a Cristo Jesús como su Salvador, usted está condenado al infierno eterno. Y Dios le ofrece la salvación en este día. Y Él está esperando que usted sea una persona que reconozca que todo lo que tiene y es gracias a Él. Y reconozca que la única persona que lo puede salvar de la condenación es Él. Pongámonos de pie y demos gracias al Señor orando, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por esa salvación tan grande. Gracias porque nosotros no lo merecemos, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, tú tienes misericordia y mandas a tu Hijo para que nos redima y nos salve. Señor, también te agradecemos en este momento por la comunión en los alimentos que vamos a pasar. Y si hay alguna persona que probablemente ha dicho, yo no soy salvo,
Yo necesito ser salvado por Jesús. Señor, guíala. Si usted está así en esta mañana, en esa condición, usted está rumbo al infierno. Reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Reconózcale a Él como único camino, verdad y vida. Y si no entiende muy bien, hable con alguno de los pastores para que pueda recibir al Señor como su Salvador. Gracias, Padre Celestial. Dejamos en tus manos el resto de este tiempo. Gracias, Señor, por los alimentos. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.